Que haya aves acuáticas parece una contradicción plena. Si los pájaros se caracterizan por volar y dominar los cielos, si este rasgo es envidiable por los seres terrestres, ¿a qué viene que algunas de las aves renuncien a volar para sumergirse en las aguas oscuras de los océanos, de los ríos y lagos? En esas profundidades temibles repletas de peligros y dificultades. Nuestra mente comprende la realidad y especialmente las categorías naturales mediante ideas prototípicas. Es decir, el prototipo de un ave es un pájaro con plumas, con pico, con dos patas, que vuela y canta. La mayoría de las denominadas aves acuáticas, sin duda, entra en esta idea prototípica, pero en ellas hay algo que se desvía significativamente del modelo, y es que encuentran su hábitat, su supervivencia, en medios acuáticos, lo que seguramente les ha supuesto una profunda distorsión y transformación de sus orígenes aéreos. ¿O será quizá al revés? Si la vida procede de un medio acuático, ¿no será que las aves acuáticas están más cercanas a su origen evolutivo que las estrictamente aéreas? Y si es así, si se hallan ancladas en las procelosas aguas de los mares o de los ríos, ¿cómo y por qué han desarrollado estas capacidades de vuelo? Desde luego, la diversidad de sus adaptaciones y de sus estrategias es asombrosa y representan, para alguien que toma imágenes, un mundo fascinante por su belleza, su variedad y su extrañeza. Porque en el fondo son seres muy raros, parecen torpes y desaliñados, exhiben colores intensos y disposiciones anatómicas extravagantes y excesivas. Esta inmensa variedad nos exige alguna clasificación. ¿Cómo no? Dentro del mundo animal. Los criterios para clasificar especies animales son, como todo en este mundo, muy disputados y en el fondo vienen a demostrar que incluso las especies naturales son el resultado del artificio humano. De la manera en que Aristóteles comprendió el mundo, como colecciones de cosas que podemos agrupar en función de su semejanza y de su diferencia, procede la tradición taxonómica que define especies agrupando a individuos con características comunes y que normalmente se reproducen entre ellos, siendo su descendencia fértil. Más tarde, Linneo aplicó este modelo a la organización de la diversidad natural, pero la teoría de la evolución cuestionó o complementó este criterio indagando en la genealogía de las especies, jerarquizando así los taxones según ancestros comunes. El criterio filogenético o cladístico prefiere entonces atender a la genealogía evolutiva de las especies. Finalmente, el descubrimiento del ADN y su progresiva comprensión puso sobre la mesa de la taxonomía un nuevo criterio que permitió una organización de los seres vivos en función de las cercanías y distancias de los genomas. ¿Cuál es el mejor criterio de clasificación? Esto es difícil de decidir y ninguna frontera aclara demasiado bien las cosas. En el fondo, la confusión que nos produce la diversidad de criterios de clasificación, para el que no tenemos un criterio de elección, es la resultante de pensar la diversidad natural agrupada en especies. Hay tantos casos rebeldes en el continuo de lo diverso. Pero no quiero entrar en complicaciones, aunque con las aves no hay más remedio. De las 10.000 especies de aves que existen aproximadamente en la actualidad, la mayoría forman parte del superorden Neonactae, atendiendo este orden a un criterio morfológico. Frente a este superorden tenemos el Palaoegnathae, que evolutivamente es el grupo más antiguo y tiene el rasgo diferencial de que no vuelan. Dentro, entonces, del superorden Neonactae encontramos un ordenamiento de las especies según su forma. Por ejemplo, en el orden de los anseriformes agrupamos a todo lo que se parece a un pato.
Pero según descendemos en la taxonomía, encontramos dentro de aves acuáticas órdenes como gaviiformes, que serían patos, pero buceadores, como los colimbos, y también esfenisciformes, que lo conforman fundamentalmente los pingüinos, que como todos saben, no vuelan. Proxelariformes, que son las aves pelágicas, es decir, aves que fundamentalmente viven volando por encima del mar y que pescan. Ciconiformes, en donde habría que incluir a las cigüeñas, por ejemplo, que aunque gustan de riberas y zonas encharcadas, también podemos encontrarlas en prados y, por supuesto, en las iglesias donde anidan. Pelecaniformes, que no sabría decir en qué se diferencian de las procelariformes, salvo que aquellas, como su nombre indica, se parecen a los pelícanos, y encontraríamos también a garzas, fragatas, cormoranes, etc. Fuera ya del encabezado de aves acuáticas, encontramos órdenes como los charadriformes, en donde se agrupan a los archibebes, andarríos, zarapitos, correlimos, en fin, a los que también llamamos limícolas, porque su tipo de alimentación requiere de un medio acuático, aunque también están por aquí las gaviotas, charranes y, sorprendentemente, los alcaravanes, que son realmente esteparios, aunque su aspecto es parecido a las zancudas. En conclusión, un inmenso embrollo, así que me voy a permitir renombrar a las aves acuáticas como aves de agua y clasificarlas usando un mero criterio de fotógrafo, a saber, ¿a dónde debo acudir para fotografiarlas? Seguramente no será un criterio muy científico, pero creo puede ser más claro. En el río uno encuentra aves que fundamentalmente habitan en el agua. Se alimentan en los cauces, nidifican cerca del agua, son excelentes nadadoras o buceadoras y, salvo que vuelen de río en río, se les encuentra en los ríos, lagos, pantanos, albuferas. Hablamos de patos, ocas, gansos y muestran una inmensa variedad en cualquier latitud. Muchos anseriformes suelen emigrar según la temporada en migraciones asombrosas por la distancia que recorren, por el orden de sus formaciones, por la tenacidad de su viaje, por el entusiasmo que produce verlos regresar o la melancolía de su partida. En el río, azulones, cucharas, zampullines, porrones, fochas, incluso algún ganso del Nilo, van y vienen según su temporada. Es interesante ver sus ciclos de vida, su agrupamiento por parejas, cómo el macho busca a la hembra antes de la primavera. Cómo aparecen los patitos y siguen a la madre, cómo crecen y se difuminan las parejas, en fin, la vida misma. Los cormoranes grandes o chicos parecen que se adaptan a cualquier entorno acuático. Aguas dulces o saladas, aguas tranquilas o agitadas, sobrevuelan las corrientes, nadan y bucean y van y vienen sobre las aguas a la búsqueda del pez que les sirva de comida, con su mirada torva y su pico ganchudo y amarillo. Atento a las riberas, pueden encontrarse zancudas a la búsqueda de sus meriendas. Garzas blancas, garzas reales, garcetas, martinetes, avetoros, avetorillos, con ese aspecto desgarbado, con sus plumas escandalosas, sus vivos colores, su actitud perseverante, su quietud y sus pausados movimientos, recorren el cauce según la presencia molesta de humanos, de amenazas potenciales, de éxito en la pesca. ¿Son acuáticas estas aves?
Sin duda, no nadan en las aguas, pero pescan en ellas. Están dentro, en las orillas. Sus largas patas le libran de la humedad y sus largos picos como arpones les permiten rebuscar en el cauce sin tener que bucear en los fondos, como si hacen cormoranes o zampullines. Lo más impresionante es que, por su tamaño, el despegue se les resiste, aunque ya en vuelo dibujan singulares siluetas inconfundibles con sus largos cuellos plegados sobre sí mismos, su largo pico cortando el aire y sus patas recogidas para mejorar su aerodinámica. Cuando avistamos una bandada en vuelo es admirable, su sincronía en el batir de alas, sus formaciones en V, sus relevos en la cabeza del grupo. Bandadas de garcetas o de flamencos que se desplazan a sus zonas de alimentación desde sus dormideros o viceversa. Del mismo modo, en el ciclo de sus migraciones, grandes movimientos de grullas recorren la península ibérica desde el norte de Europa con sus potentes trompeteos que te hacen dirigir la mirada al cielo cuando a gran altitud atraviesan la ciudad a la búsqueda de las dehesas extremeñas, en donde muchas hibernan o descansan en su viaje hacia zonas cálidas del norte de África. Otro grupo más específico lo encontramos en las limícolas. La inmensa variedad de especies nos deja perplejos. Están entre las acuáticas y las zancudas. En general son zancudas, pero suelen merodear más dentro de las aguas que aquellas, y en muchos casos convierten las zonas húmedas en su hogar, como los patos. Las hay grandes, flamencos, espátulas, ibis, moritos. Las hay medianas, zarapitos, cigüeñuelas, archibebes, y las hay pequeñas, chorlitos, chorlitejos, andarríos, correlimos, en fin, una inmensa variedad de formas, tamaños, colores y picos, sobre todo diversidad de picos. Picos ganchudos, como el de los flamencos, finos, como espadas de los correlimos, curvados hacia abajo, como el del zarapito, ibis, moritos, curvados hacia arriba, como las cigüeñuelas, proporcionales a sus tamaños, como los chorlitejos, canasteras, o poderosos, como las cigüeñas o los ostreros. De las pelágicas, mejor ni hablar. Son aquellas que sobrevuelan los mares y solo acuden a tierra para procrear en lugares remotos e inaccesibles la mayor parte de las veces. Es tal la variedad y distribución a lo largo de los mares que resulta difícil cualquier intento de organizarlas. Quizá su rasgo más sobresaliente sea su capacidad de volar. Son las mejores voladoras de entre las acuáticas, o las menos acuáticas de las aves de agua. El mar es sencillamente su espacio a sobrevolar, su despensa para alimentarse. Desde las más grandes, albatros, alcatraces, gaviotas de todo tipo, fragatas, hasta las más pequeñas y hermosas, los frailecillos, las alcas, los saraos, hay un sinfín de especies a lo largo de los océanos y mares que rodean los continentes. Y por supuesto, también tenemos los pingüinos. Menos acuática, más pájaro que ave, también en la ribera del río encontraremos al gran martín pescador. Aunque su festivo y llamativo plumaje podría hacernos pensar que es un pájaro escandaloso y divertido, lo cierto es que su seriedad, su tenacidad y paciencia nos lo muestra como un incansable y preciso pescador. Si comparamos la capacidad que tiene el martín pescador de centrar su atención en un fin con la desvaída, inconstante y distraíble atención que nosotros, humanos, en estos tiempos dispersos somos capaces de ejercer, sin duda, estas aves acuáticas y sobre todo nuestro martín pescador nos sobrepasa y nos dejan a la altura del betún con esa naturalidad que manifiesta siempre el mundo animal y que tampoco hemos sabido apreciar. El martín pescador, que recibe en inglés el nombre de kingfisher, sin duda por su capacidad pescadora, también se le denomina halcyon, que es sinónimo
a la vez de quieto. Si de comer se trata, allí le tendremos, posado en una rama que se balancea sobre las aguas a la espera de un desprevenido pececillo en la precisa tensión que requiere para lanzarse, en un cálculo físico asombroso, y arponearle. Pero, a pesar de su atención plena, prolongada a lo largo de un tiempo que resultaría insoportable hasta al humano más paciente, cualquier eventualidad que considere un peligro le hará huir de su posadero hacia zonas seguras. Atento a todo permanentemente. Esta rápida evaluación de lo que está en juego a cada momento es algo que nosotros hemos ido perdiendo en nuestra evolución cultural. Por eso, tantas cosas nos sorprenden y vamos tan despistados por los caminos que una pequeña piedra nos hará tropezar 2 veces, si no más. La atención, en el fondo, es una consecuencia inevitable del modo de alimentación que los depredadores han desarrollado en sus procesos evolutivos. Y estas capacidades que les han de permitir sobrevivir definen también un modo de habitar el espacio, de moverse por el territorio, de organizar sus tiempos, porque naturalmente dependen de sus presas. Requieren de una intensa capacidad para descubrir, acechar y capturar aquello que les servirá de comida. Y como la comida es algo en movimiento, cabe 2 modos de comportamiento: perseguir o esperar que se coloquen a su alcance, ofensiva o emboscada, velocidad o acecho. Perseguir exige un alto gasto energético y aunque de todos es conocida la velocidad que puede alcanzar un guepardo, a su vez sus presas han desplegado también una velocidad que les permite escapar de su predador. La hipótesis de la reina roja, como se conoce en la biología evolutiva, es la estrategia por la que entendemos el desarrollo y perfeccionamiento de aquellas capacidades que facilitan la supervivencia a una especie. Este rasgo de la evolución, cuyo nombre procede de lo que expresa el conejo de Alicia en el País de las Maravillas: en este país tienes que correr todo lo que puedas para permanecer en el mismo sitio, nos hace formarnos una imagen de la evolución como un proceso continuo y gradual, cosa que finalmente no es tan segura como lo pensara el propio Darwin. Los conejos corren cada vez más para escapar de los zorros, lo que fuerza a los zorros a correr cada vez más para seguir comiendo lo mismo que antes. En cualquier caso, las persecuciones son, a lo sumo, el desenlace final de esta actitud propia del depredador de descubrir, acechar y capturar. Esta dependencia de los movimientos y hábitos de las presas hace que los depredadores habiten el espacio delimitando un territorio de caza, un coto de caza, como también hacemos los humanos, al menos los humanos cazadores, permaneciendo en él con esa tenacidad y atención. Por supuesto que, como todo en la naturaleza, podemos observar un rango tan diverso de comportamientos en los predadores que quizá lean con cierto escepticismo estas observaciones. Para un albatros peregrino, todo el mar es su territorio, y para los buitres y carroñeros, sus zonas de alimentación pueden ser muy extensas. Los chorlitejos y correlimos, los flamencos o espátulas van y vienen espontáneamente a lo largo de las costas y orillas, mientras que las garzas y martinetes esperan y esperan. Aves de agua. En el fondo, el cielo solo provee alimento a los que comen insectos voladores. Pero hasta las golondrinas saben que estos vuelan frecuentemente por encima de las aguas.